está escuchando. Fue muy El bueno. señor Eso es bailarín, bueno, no eso son es así gachos. Oigan, en otros temas, vamos a hablar con el doctor Miguel Saucedo. Él es especialista en materia inmobiliaria y es socio director de Saucedo Abogados. Vamos a hablar de una declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ahora se habla de que ya es constitucional ponerle tope de rentas a la Ciudad de México. Por fin, y agradezco al doctor Miguel Saucedo atender la llamada. Buenas tardes, doctor Miguel. ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Igualmente, doctor, muy buenas tardes. Pues, ¿cuáles son los alcances de esta decisión? Que ahora ya hay un tope de rentas de los que se quieran pasar de gandallas en la CDMX. El contexto principalmente viene por una reforma al Código Civil de la Ciudad de México en el artículo 2448, letra D, que ahí es donde se ordena el tope de las rentas en los contratos cuando se va a renovar, que no podrá ser mayor a la inflación. Y lo que sucedió fue de que los dueños de ciertos inmuebles que los tenían en renta, inmobiliarias y empresas constructoras, promovieron los juicios de amparo y estos juicios llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia para declarar o no inconstitucional esa reforma de este artículo 2448, inciso D. Si la Corte lo que hace es resolver que no hay ningún acto inconstitucional, que sigue surtiendo efectos la misma reforma de agosto de 2024 del incremento de rentas que no puede ser superior a la inflación del año próximo anterior. Entonces, realmente esto lo que hace la Corte es una ratificación únicamente de la validez de este Código Civil para la Ciudad de México en cuanto al artículo que señale ya. Muy bien, doctor. A ver, para que se entienda. Si yo rento una vivienda, una casita, un departamento, ¿ya después de cuándo? ¿Ya desde hoy, desde mañana, ya no me van a poder subir el costo de la renta? ¿Nada? ¿O un porcentaje? ¿O cómo me puedo defender? Es más, yo te puedo decir que a todos los radioescuchas que nos están en este momento atendiendo tu programa, cualquier ciudadano y persona que habite en la Ciudad de México con contratos de arrendamiento posteriores a agosto del 24, ya no se van a poder incrementar las rentas en forma excesiva. Va a tener un tope y ese tope es la inflación. Entonces, no es a partir de ahorita. Esto viene en forma retroactiva desde agosto del 24. ¿Por qué se hizo noticia ahora? Porque como te comento, hubo varias empresas y personas inconformes con esta reforma y promueven un juicio de amparo que acaba resolviéndose ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y declaran que no hay ninguna violación, que esa reforma al Código Civil fue totalmente legal y que es constitucional. Por consecuencia, todos los contratos a partir de esa fecha que tengan una próxima renovación, no se podrá hacer incremento superior a esta inflación. ¿Y cómo podemos saber, más o menos, calcular cuánto de inflación? Porque puede que mi casero diga, no, pues como ya todo subió, te voy a subir un 20%. Y yo le digo, no, 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 un 10%. No, 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 un 13%. ¿Quién da más? ¿Cómo podemos atinarle? Mira, las autoridades determinan cuál es la inflación anual y se publica en forma periódica. Cada enero de todos los años se publica por Banco de México un valor determinado que se hace con cálculos actuariales determinando cuál ha sido el costo de vida que ha crecido, cuál es esa inflación, dicho nuevamente, en este periodo anual que ha sucedido. Si nos vamos al antecedente, en noviembre del 25 traíamos más o menos una inflación acumulada del 3.4 y para diciembre, hablando que concluye el año, ya era casi el 3.7. Entonces, no puede haber un incremento superior a ese valor. Un contrato de renta que venza en agosto de este año 26, ya sabemos que el dueño no podrá incrementar más que ese 3.69%. No el 10, no el 5, sino es 3.69. Es el tope máximo. Y así tendríamos que atender cada año la publicación que hace Banco de México de enero de cada año que inicia. Pues técnicamente algo me dice que hay mucho casero que está cobrando mucho más del 3%. Ojalá que me esté escuchando el mío, ¿verdad? Pero pues ya no hay reembolso lamentablemente, pero pues ya nos van a ver la cara. Tenemos que exigir que no supere el aumento al de la inflación.
Ahora, ¿qué pasa? Mm, Digo al revés, ¿no? Si yo soy el que le renta a alguien, pues lo mismo, ya no puedo subir la renta, ¿verdad? Bueno, yo te voy a contestar lo anterior que comentaste, de aquellos caseros que ya subieron arriba de ese 3%, 3.7%. ¿Qué pueden hacer los inquilinos, los arrendatarios? Claro que pueden solicitarle a un juez civil la nulidad de ese incremento y tendría que toparlo un juez a ese 3.69, no puede ser más alto. Bastante complejo, Entonces, ojalá, es digo, ojalá que... complejo, Sí, 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 pero se puede lograr. se puede Claro, lograr. ahora bien, ¿qué puedes hacer tú como propietario ante una cuestión de estas? Ya el tiempo se te pasó para promover el amparo. Ya no lo hiciste, evidentemente ya se resolvió por la Corte que es constitucional la reforma, hay que atenderlo. ¿Cuál es la sanción? Que si tú en forma indiscriminada aumentas más allá de esa inflación, tu cláusula es nula. Y entonces puede ser que el caso, que el juez determine inclusive que no tenga incremento. Muy bien. Y doctor, ¿qué pasa con los anfitriones de Airbnb que dicen yo vivo de esto, pues yo cobro lo que quiera, lo que la aplicación me dice, pues a mí nadie me va a decir cuánto subo, cuánto no subo? ¿Qué pasa con ellos? Es que es un esquema totalmente distinto. Uno es el arrendamiento inmobiliario, pues esto, yo te rento un departamento, una casa para que tú vivas ahí, y la ley te establece que el tiempo mínimo para casa habitación es de 1 año. Y para un giro comercial, ya llámese oficina, industrial, locales comerciales, terrenos que tengan un giro de comercio, puede ser hasta por 6 meses como tiempo mínimo. ¿Qué pasa con Airbnb? Es un contrato de hospedaje. En otros países se conoce como rentas de corto tiempo, pero en México se entiende como un contrato de hospedaje, no de arrendamiento. Entonces, el criterio es muy distinto a lo que surge con el contrato de arrendamiento. Ahí sí hay un incremento desmedido de rentas. Yo sí creo que eso es lo que ha provocado inclusive la gentrificación, que es un término que se ha ocupado muy comúnmente en los últimos 2 o 3 años, pero esa es una de las causas. Crecen el valor de las rentas de corta estancia, evidentemente ya no hay rentas de 1 año para departamentos, porque para los dueños les es económicamente más atractivo quitar la renta anual y mejor dejar rentas por día bajo un esquema de hospedaje, porque van a poder obtener grandes ganancias. Eso es lo que sí ha generado un problema por la falta de regulación que se tiene ante este tipo de sistemas del Airbnb, Booking, Expedia y cualquier otro más, ¿no? Precisamente hablando de la gentrificación, pues dentro de los... En un par de meses viene esta cosa llamada Mundial de Fútbol, va a llegar un montón de gente de todos los países del mundo a la Ciudad de México, a Jalisco, pero bueno, en este caso en específico nos interesa hablar de CDMX, la capital de la gentrificación. ¿Este tema de las rentas va a afectar al turismo? ¿Va a frenar la gentrificación? Mira, yo creo que ahorita no se va a frenar. Esta resolución, como te comento, no afecta en lo absoluto ni perjudica al sistema de Airbnb o de rentas de corta estancia, que son hospedajes, como ya te comentaba. Yo sí creo que evidentemente, como cualquier evento que atrae turistas a nuestro país, evidentemente están cambiando los sistemas de rentas y existe, así como en los mismos hoteles, las temporadas altas, ahora que en el Mundial se va a considerar como una temporada alta turística y evidentemente con la ley de oferta y demanda, los valores de estas rentas se van a incrementar en forma desmedida. ¿Cuál ha sido el problema? No es tanto el problema no es el valor de lo que cobran los propietarios, porque cada quien es libre de cobrar lo que quiera en un sistema de hospedaje. El problema es el número de viviendas que están autorizadas para que tengan este tipo de sistema. Ahí es donde se está generando el problema. Puedes encontrar zonas como la Condesa, la Roma, donde un edificio completo se ocupa para Airbnb, que todo el mundo lo ve como un excelente negocio. En una manzana, que el 60-70% de las viviendas en esa manzana son Airbnbs, eso es lo que sí provoca gentrificación. Si hiciéramos lo que hacen otros países del mundo, en ciudades mucho más complejas que la Ciudad de México, tales como Los Ángeles, Houston, San Francisco, inclusive en Barcelona, están limitando el número de viviendas que se autorizan. No limitan los días, limitan las viviendas. Esto significa que en una manzana puedes tener 3 o 4 o 5 viviendas, no más, y van haciendo estudios dependiendo de la demanda que exista.
Entonces, si en una manzana, en lugar de tener el 70% de departamentos y casas bajo un sistema de Airbnb, solamente tienes 4 o 5, lo que estás provocando es de que se respete al poblador originario, que no incremente el valor de rentas, y el inversionista que quiere tener un sistema de Airbnb ya sabe que tiene un topado hasta un cierto volumen. Y si quiere invertir, tiene que cambiarse de manzana o tiene que cambiarse de colonia para no saturar estas áreas de impacto y expulsar a estos pobladores originarios. Pues esperemos que sea un antes y un después en el tema de la gentrificación, ya que se prohíba el tema de subir la renta a lo loco. Afortunadamente, pues ya hay medidas para eso, pero también el tema de la regulación de este hospedaje, ¿no? En las aplicaciones, que pues de manera muy gandalla, muy creativa, llega un extranjero o llega un mexicano con mucho dinero y dice, ay, déjame hospedo 140 días, ay, mira qué fregón, déjame hospedo 365 días, y entonces prácticamente está gentrificando, ya hay algunas medidas por ahí, ojalá que México poco a poco las adopte. Doctor Miguel Saucedo, muchísimas gracias. Poncho, un placer estar con ustedes, un abrazo. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias, amigos. Vamos a respirar, vamos a darnos un par de minutos, recuerden. Regresando de esta pausita, yo les voy a platicar por qué no es tan fácil decir que urge un Bukele en México. Bueno, decirlo es fácil. Miren, urge un Bukele en México. ¿Ven? Qué fácil es decirlo. Lo complicado es que sea una realidad. Ahorita les digo por qué, después de este respirito, 2:29. Escucha a Poncho Gutiérrez en la segunda emisión de Enfoque para poner las cosas en claro. Sam.